Paz de Cristo, hermanos, una vez más nos encontramos aquí, llegando directamente a usted a través de este medio. Pronto esperamos estar juntos alabando al Señor, pero mientras llega ese día que solo Dios conoce, solo Dios sabe, vamos a llegar a su teléfono, a su televisor, a su computadora, a través de este medio, para así poder estar juntos en espíritu, aunque no podemos estar juntos físicamente. Mis hermanos, la verdad que el Señor ha cambiado varios planes que hemos tenido a todo el mundo. El Señor ha cambiado varios planes, actividades que habíamos tenido en nuestras familias, en nuestros trabajos, aún en las iglesias. Pero el Señor sabe lo que está haciendo y nos está quitando. Haga de cuenta que el Señor está puliendo a su iglesia o está quitándole todo lo que hace que la iglesia todavía voltee a ver al mundo. Se lo ha eliminado en estos días y hemos aprendido a buscar más de Dios, depender más de Él, a realmente detenernos y voltear hacia arriba. Y eso es una bendición de Dios. Continuamos, mis hermanos, con esta serie de respuestas para el día de hoy. Y la verdad, mis hermanos, yo me quedo sorprendido en qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esto. Y el Señor nos ha preparado para esos tiempos y nos ha hecho que preparemos mensajes dedicados a la familia, algo que la verdad yo no esperaba. Quizás dar uno, a lo mejor enfocado a la familia, pero con este sería ya el tercero. Y, y solo Dios sabe por qué. Solo Dios sabe dónde está realmente la necesidad y si estamos nosotros hoy en cuarentena, obedeciendo a lo que la ley federal nos dice, nos recomienda. Entonces estamos en casa, rodeado de familia. Y es obvio, yo creo, mis hermanos, que por esa razón el Señor nos ha forzado a enfocarnos en esta área. Y el mensaje de hoy nos va a forzar a ver hacia adentro, en cómo nos estamos dirigiendo directamente con nuestros hijos. Pero el tema va a ser cómo evangelizar a nuestros hijos. Una tarea grande, una tarea difícil, una tarea de privilegio, pero una tarea que trae unas bendiciones a nuestras vidas personales y familiares también. Nos va a forzar este mensaje a ver hacia adentro, mis hermanos, para ver si realmente estamos parados sobre la roca donde deberíamos de estar, a ver si realmente hay disciplina y poder de Dios en nosotros, palabra de Dios en nosotros, porque no podemos dar algo que no tenemos. Y como dijo el maestro Martin Lloyd Jones, él dice, ¿cómo vamos a demandar disciplina en nuestros hijos si no la hay en nosotros? Una vez más, el maestro Martin Lloyd Jones dice, ¿cómo vamos a demandar disciplina en nuestros hijos si no la hay en nosotros? Así que, ¿cómo vamos a evangelizar a nuestros hijos? Primero, tenemos que ver si hay disciplina, si realmente somos hijos de Dios, si realmente dependemos de Él, y así podemos impartir, enseñar, dirigir, criar a nuestros hijos. Esta es una gran oportunidad que el Señor le da a mi hermano, mi hermana, para reformar a lo mejor la manera que usted está criando a sus hijos, de detenerse en el camino y preguntar por las sendas antiguas y ver si la manera que usted está enseñando a sus pequeñitos o no tan pequeñitos, ya grandotes, pero usted siempre los va a ver como pequeñitos, a ver si es la manera correcta. Y gracias a Dios que el Señor nos da todo
no nos deja desarmados, sino que nos da su palabra. Nos vamos a enfocar hoy en Efesios capítulo 6, el versículo 4, y se lo voy a leer. Dice así: y vosotros padres. Fíjese nomás, ¿para quién es este mensaje? ¿Para quién es esta escritura? Para los padres. Dice una vez más, Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra criar en el lenguaje original es nutrir hacia la madurez. Esa es nuestra tarea, mis hermanos. Una vez más se lo voy a leer de esta manera. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino nútranos hacia la madurez en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está todo lo que el Señor nos demanda en el Nuevo Testamento, mis hermanos, encapsulado en este versículo, reducido, mis hermanos, a estas palabras, y se nos dice que a nosotros, los padres, tenemos que nutrir hasta que los hijos estén o sean maduros. ¿Cuándo se termina el trabajo del padre? Hasta la madurez. Hasta la madurez del hijo. ¿Cuándo debemos empezar? Desde lo más temprano posible. Desde antes de que nazca su hijo y su hija, usted ya deberíamos de estar orando y pidiendo y rogándole a Dios por ellos. Que los hijos se impongan a nuestra voz desde el vientre de su madre, que sepan que estamos orando y pidiendo por ellos. Salomón dice, o en los Proverbios dice en el capítulo 22, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Desde muy temprana edad, mis hermanos. También ahí en Proverbios nos dice que el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde que nace mi hermano, su hijo es precioso. Su hija está hermosísima. Pero su hijo y su hija, al igual que usted y al igual que yo, han nacido separados de Dios. Y es solo la gracia de Dios que permite que un pecador más nazca y vea la luz. Ese es un regalo de Dios. Y la tarea de nosotros desde que los vemos nacer es instruirles. Y si no los instruimos, los vamos a aborrecer. Y mi hermano, entre más temprano empiece es mejor, porque es más fácil formar que reformar. Es más fácil desde tempranito irlos formando en los caminos y consejos y los estatutos escritos en la Biblia, que ya cuando estén grandes querer reformar algo en sus corazones. Este mandamiento que el Señor nos deja a nosotros, nos dice: cuando ustedes estén tratando con sus hijos, cuando ustedes estén criándolos, cuando ustedes los estén llevando hacia la madurez. Dice ahí en Efesios 6, 4 una vez más, dice: pero ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Provocar es hacerlos enojar, desesperarlos. Es decir, el abuso de la autoridad de los padres los lleva a nuestros hijos a desalentarse. Por ejemplo, demandas irrazonables, dureza, crueldad, favoritismos, sarcasmo, ridiculizar. Todas estas cosas se las van ellos atesorando en su corazón, sean buenas o sean malas. Esto lo que les acabo de decir son tesoros malos que ellos van acumulando en su corazón y nunca se les olvida. Yo recuerdo al hermano José Silva, un hombre que todos categorizamos como un hombre fuerte físicamente y no se diga espiritualmente. Un hombre que
que hablaba bien, claro, y hablaba fuerte también. Y se crió de una manera en el campo, se crió de una manera, él decía, a la antigüita, a los tiempos de antes. Y yo recuerdo, mis hermanos, que a nuestro hermano Silva, en dos ocasiones, cuando él estaba platicando, se quebrantó. Así, abiertamente. Se le salieron las lágrimas, se le quebró su voz. Y no estaba predicando, no estaba orando por alguien, no, 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 él estaba platicando y esto vino. Y las dos veces que yo recuerdo es porque él estaba recordando, enseñándonos o platicándonos acerca de su infancia y cómo él se la vio bien difícil. Y nuestro hermano ya estaba grande y conocía de Dios y conocía de la palabra y conocía tantas experiencias preciosas en el Evangelio, pero cuando regresó a su infancia para enseñarlos vivencias, se quebrantaba el hermano. Hermano, sus palabras, sus manos, sus acciones marcan a sus hijos. Sus demandas, su dureza, su favoritismo, su sarcasmo, eso se va a quedar grabado en su corazón. Y la Biblia nos dice bien en claro, no lo hagan. No, es un mandamiento a los padres. Pero que, entonces, ¿de cuál manera? ¿De cuál manera debo yo de disciplinar o amonestar o de enseñar? Y en ese mismo versículo, mis hermanos, en Efesios 6, una vez más lo leo, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, aquí viene, sino criadlos, número 1, en disciplina, y número 2, en amonestación del Señor. Estas son las dos facetas. Estas son las dos áreas. Estas son las dos armas. Estas son bien claros lo que el Señor nos ha dejado. Que nosotros como padres los tenemos que criar, llevarlos a la madurez. ¿De qué manera los vamos a llevar a la madurez? En disciplina y amonestación. Disciplina, la palabra original quiere decir corrección e instrucción. Y amonestación en su palabra original es más bien llamar la atención y exhortar. Es decir, tiene dos facetas. Corregir, instrucción y exhortar. Llamar la atención. Disciplina y enseñanza. Disciplina y enseñanza. No es suficiente, mis hermanos, corregir las obras de ellos. También se tiene que instruir su corazón. Disciplina y amonestación. Corrección e instrucción. No es nomás, no toques ahí, no te subas allá, no salgas aquí, no hables con ellos, no te vistas así. No es nomás no, no, no y no y no. Sino es ¿por qué no? ¿Por qué no te tienes que subir? ¿Por qué no tienes que ir? ¿Por qué no debes platicar aquí? ¿Por qué no tienes que salir con aquella o con aquel o con aquellos? Corregir sus obras e instruir su corazón. Los tenemos por muy poquito tiempo. Aquí están, crecen y se nos van a ir. Y nos vamos a encontrar un día sin nuestros hijos en nuestra casa. Y ese es el plan de Dios. Así lo diseñó Dios, así lo quiso Dios. Esto es lo saludable, esto es lo que Dios demanda. Por esta causa el esposo se va a casar con su esposa y los dos van a dejar la casa de sus padres y van a formar su propio hogar. Y sigue la cadenita. Ese es el plan de Dios, esto es lo que pide Dios, esto es el diseño de Dios.
Así que el tiempo que tenemos con ellos es tan pasajero. Y el tiempo que el Dios te está dando hoy, mi hermano, ahí en tu casa con ellos, no lo menosprecies. No recuerdo si ya usé este ejemplo en la última grabación de estas, pero mi, mi patrón me preguntó, oye, ¿cómo te está yendo con lo del, como el virus y trabajar una semana sí y una semana no? Y le digo yo, la verdad, el tiempo que estoy en casa, lo estoy disfrutando. Le digo, la verdad es un regalo de Dios. Le dije yo a él, mi hija tiene 2 años y ya no los va a volver a tener. Mi hijo tiene 4 y medio, ya no los va a volver a tener. Y el Señor me está regalando tiempo, días, semanas que no hubiera tenido con ellos. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? ¿Y cómo voy yo a menospreciar este tiempo de estar con ellos, ayudarlos a ellos a que alcancen la madurez, a disciplinarlos, a instruirlos, a corregirlos, a exhortarlos, a llamarles la atención, a corregir sus obras y también instruir su corazón? ¿Cómo no voy a darle gracias a Dios por esto? Ahí en el capítulo 6 de Deuteronomio, el encabezado de mi Biblia dice, los padres deben instruir a los hijos. Y ahí nos dice cada cuándo un papá tiene que enseñar a su hijo. Se lo leo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice así. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, fíjese nomás, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Cada cuándo? Cuando estés en tu casa, cuando andas por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo los padres deben instruir a sus hijos. Y si el Señor te está regalando días, semanas, meses hoy con ellos, es tiempo de reformar, mi hermano, tu casa, reformar tus pensamientos, reformar, mi hermano, tu manera de corregir, instruir a tu hijo, a tu hija, corregir tu matrimonio. Y todos los días, cada hora, repetirle a tu hijo estas grandes cosas, que hay un Dios. Cada oportunidad que se presente, mi hermano, llévalos a Cristo. Llévalos a los pies de Dios. Cada respuesta que salga de tu boca, que esté sazonada con gracia, con la gracia de Dios. Mi hermano, ahí más adelante en el versículo 12, hay una exhortación y dice ahí, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mi hermano, cuídate de no olvidarte de la gran tarea, no te olvides de los beneficios de Dios, no te olvides de la gracia de Dios, no te olvides de repetirle esto a tus hijos, de la grandeza, el poder,
La magnitud de Dios. Una de las partes que más me gusta de esta escritura no es solo el principio del 6 al 8 donde leí, no solo esta parte del versículo 12 donde nos anima el Señor a no olvidarnos, sino más adelante del versículo 20 al 25 nos da una palabra a nosotros, los papás y las madres también, y nos ayuda a entender algo. Fíjese, se lo voy a leer. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y el Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá. Para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. No solo nos dice el Señor en ese capítulo 6 que tiene que haber una instrucción repetitiva. No solo nos dice ahí en el versículo 12 al 19 que nos cuidemos de no olvidar, sino que nos dice en el versículo 20 al 25, dice, cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Cuéntanos aquí. El Señor le da la tarea a los padres y les dice a ellos, recuérdales de tus errores. Recuérdales cómo fallaron, recuérdales cómo el Señor los sacó con mano fuerte, recuérdales que la grandeza y el poder, la magnitud de tu Dios, recuérdales quién es Él. Y recuérdales que no pudieron salir de Egipto sin la ayuda de Él. Y esa tarea, ese ejemplo nos da el Señor a nosotros y nos dice, explícale a tus hijos tus errores. Explícale a tus hijos que hay una debilidad ante el pecado. Explícale a tus hijos tu dependencia en Cristo. Mi hermano, es que nuestros hijos nos ven como los más grandes. Nos ven. Una vez estaba sentado en la entrada de la iglesia, estaba platicando con un hermano. Y ya terminamos de platicar y me paro yo y se para el hermano. Y ahí estaba su hija a un lado. Ya cuando me paro yo y se para el hermano, la hija del hermano me voltea a ver y me dice, wow, ¿estás más alto que mi papá? Y le digo, sí, poquito. Es que para ella, su papá es el más grande. No hay otro como él. Y si usted, mi hermano, que es el más grande, el más fuerte, el más sabio, si usted le enseña a sus hijos que usted depende de alguien más, de Dios, y si usted le enseña a sus hijos que usted sin Dios no pudo salir, que usted tiene una dificultad con el pecado y que solo Dios lo puede ayudar, mis hermanos, eso va a ser a Dios más grande todavía en la mente y el corazón de sus hijos. Ya cuando ellos crezcan, ellos se van a dar por su cuenta que el hombre realmente nada es delante de Dios y que es imposible agradar a Dios sin Cristo Jesús. Explíqueles a sus hijos que existe un Dios. Explíqueles que hay cosas que a ese Dios le agradan y no le agradan. Pero lo más importante, mi hermano, explíquele a su hijo y a su hija que es imposible agradar a Dios sin Cristo Jesús. Esta es nuestra tarea.
Esto es lo que Dios demanda. Esto es lo que Dios pide. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque ¿cuántas veces no lo hemos visto? Niños en las iglesias, hijos que van creciendo, y llega la adolescencia y llega este tiempo difícil, y se desalientan los hijos y se van de la iglesia, se olvidan del Señor. Y uno puede decir, mi hijo se apartó del Señor. Se apartó del Señor y bueno, pues lo bueno que cree en Dios. Mi hermano, evangeliza a su hijo para que se convierta a su hijo. Evangeliza a su hija, mi hermana, para que ella realmente se convierta de todo corazón, para que realmente sea creyente y que existan frutos de arrepentimiento, obras buenas que muestran que hay una salvación genuina en ellos. Sin esas obras, sin esa entrega, sin esa devoción al Señor, no son salvos. Los llevamos a la iglesia, eso no los salva. Los mandamos a la clase, eso no los salva. Lo que los salva es Cristo Jesús. Pero ¿quién es el que los lleva? ¿O quién es el que Dios usa para llevarlos a sus pies? Nos usa a nosotros. Dios usa diferentes medios y parte de esos medios somos nosotros los padres para llevarlos a ellos a la salvación. Dios quiere que se salven. Dios los ha predestinado para salvación, Dios los ha escogido para salvación, pero tenemos que obrar nosotros también, mis hermanos, porque esos son los medios que Dios usa. Esta es la tarea que tenemos. Si no les enseñamos a Cristo, los vamos a echar a perder. Grande tarea tenemos, mis hermanos, pero no es imposible. Aprovecha este tiempo. Les dije al principio que es más fácil formar que reformar, pero no es muy tarde reformar tampoco. El tiempo es hoy, mi hermano. El tiempo es hoy. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Les digo, se les extraña, mis hermanos, pero pronto estaremos juntos.